Bienvenidos a la oficina del pastor. En esta hora nos toca estudiar acerca del Evangelio de Mateo en el capítulo 4. Y hay una parte muy interesante que es cuando Jesús es tentado. Dice la escritura que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice que al final tuvo hambre. Esto nos denota la humanidad de Jesús, quien después de no haber ayunado, de no haber comido, de no haber bebido agua durante 40 días, 40 noches, no tiene alguna necesidad. Todos tendríamos una necesidad y no fue la excepción el caso de Jesús. Y dice que después de ese tiempo, al estar vulnerable, el enemigo se acerca. Y siempre que una persona esté vulnerable, el enemigo va a tratar de tentarnos con cosas que piensa que son necesarias para nosotros. Y la primera cosa con la que tienta a Jesús es con el hambre que estaba pasando en ese momento. Era natural y era real que Jesús tenía hambre, y por eso el enemigo le dice: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Era lógico que Jesús podía hacer eso, que podía hacer ese milagro. Y el diablo estaba aprovechando ese estado vulnerable de Jesús, ese estado de indefensión en el que se encontraba al tener hambre, para querer tentarle. Obviamente Jesús no cae en la tentación. Posteriormente le dice, lo lleva a la santa ciudad y lo pone sobre lo alto del templo y le dice que se eche abajo. En otras palabras, lo está incitando al suicidio. Le está diciendo: arrójate. Al fin que no, si eres hijo de Dios no te va a pasar nada. ¿Cuánta gente no ha sido tentada por el enemigo para salir por la puerta falsa, para caer en esa tentación del suicidio? Jesús estaba padeciendo, Jesús tenía necesidad, y el enemigo se aprovecha del estado vulnerable del humano cuando está pasando necesidad. Le dice: al fin que Dios no va a permitir que no te pase nada. Mucha gente ha caído en el engaño de Satanás pensando que si comete ese intento de suicidio va a haber alguien que lo libere, que lo libre. Pero desafortunadamente eso no pasa. Y el enemigo está tratando con Jesús en ese sentido, porque estaba vulnerable humanamente hablando. Y la otra tentación que le pone es con la necesidad de reconocimiento, con la necesidad económica. Le dice: todo este reino que tú ves, todo lo que tú alcanzas a ver, te lo voy a dar si tú me adoras. Siempre el enemigo va a estar apelando a la necesidad del ser humano para poner tentación. Pero hay algo muy interesante en la vida de Jesús. Y es que Jesús, aunque estaba vulnerable humanamente hablando, espiritualmente estaba fortalecido. Había pasado esos 40 días y esas 40 noches en ayuno y oración. Cuando tu humanidad está vulnerable y tu espiritualidad es decadente, con frecuencia vas a caer en las garras del enemigo. Pero si tu humanidad está debilitada, pero tu vida espiritual está fortalecida, vas a poder resistir al enemigo y él va a huir de ti. Dice que después de que Jesús con la palabra le respondió a cada una de las tentaciones que se le estaban presentando, dice que el diablo le dejó y se fue de ese lugar.
Por eso la Biblia dice que debemos someternos a Dios para poder resistir al diablo y el diablo va a huir de nosotros. Que el Señor te bendiga.